vamos a tener el placer de escuchar a Guillem Ferrer. Guillem, bueno, yo creo que muchos lo conocéis. Él es el fundador del movimiento Poc a Poc aquí en Mallorca y es impulsor de muchos proyectos, por la educación, proyectos por la agricultura ecológica, proyecto, un tema que ya nos contará, ¿no? sobre peregrinaje aquí en Mallorca. Bueno, muchas cosas. La verdad es que ya tiene muchas cosas que contarnos. Yo he estado viendo una entrevista que te hicieron y que me ha parecido muy bonita. Y había cosas muy interesantes en esa entrevista. María Torralba era la persona que te hacía la entrevista. Y una cosa que me gustó mucho, porque explicabas que hay como 3 etapas en tu vida, 4 etapas. Y ahora estás en la etapa, después de haber descubierto tus talentos, de estar en la etapa de servicio al colectivo y sin expectativas. Y la verdad es que me ha parecido muy hermoso. Así que, bueno, bien, te dejo el micrófono y gracias. No, es que le había pedido una... Bueno, lo primero, gracias por la invitación, Inma, y bueno, y a todo el equipo. La verdad es que ahora tengo una etapa un poco retirada y esto de hablar en público, pues no lo tengo a mano. Pero bueno, vamos a hacer lo que pueda, ¿no? Bueno, esta música era precisamente una pieza de 10 composiciones que hemos hecho para un proyecto que ahora os lo voy a contar. Ha sido curioso porque cuando venía hacia aquí, de pronto me he dado cuenta, he tenido como una voz que me decía, pero oye, tú va a ser la primera vez que vas a hablar de un proyecto que no está terminado. Entonces me he quedado un poco parado y he dicho, uy, a ver si tengo que cambiar y hablar de otra cosa. Porque es verdad, el proyecto que en principio el miércoles pasado, que me pasó una cosa curiosa, quedé con Esther y con ella a las 4 y a las 3 antes había quedado con un periodista inglés para una entrevista y pensaba que me iba a hablar de educación, pero me dice, no, quiero que me hables de tu etapa de zapatero. Entonces yo me quedé, digo, bueno, es que hace 12 años que lo he dejado y no sé, pero bueno, venga, vamos a hacerlo, porque todo lo que le pasa a uno en la vida, incluso lo que uno cree que es lo peor, que puede ser una enfermedad o esto, para mí es una señal, es un regalo de la vida para aprender algo. Dicen como sabéis, los grandes maestros que venimos a esta vida a aprender y también a ayudar, ¿no? Entonces cuando me senté con Inma y con Esther, le digo, bueno, ya habíamos hablado que yo encantado de venir, pero no sabía de qué querían venir, de qué hablar. Y después, no, ¿por qué no nos cuentas el proyecto el último que has hecho? Entonces me quedé un poco así y dije, bueno, si lo dicen, la verdad es que lo disimulé muy bien porque no se me notó. Si quieren que hable de esto, pues voy a hablar. Pero bueno, tengo que deciros que no es un proyecto terminado. He estado los últimos 5 años de mi vida han pasado muchas cosas, todas buenas. Pero sobre todo este proyecto ha significado mucho en mi vida. Ahora os lo contaré, ¿no? Y ahora este último año, lo terminé hace un año. Y ahora este último año estoy negociando pues esto desde hace 14 meses con el gobierno y es una negociación muy lenta porque es
es inevitable. Yo nunca había trabajado con políticos, siempre me había mantenido al margen de ellos, no por nada, pero pensaba que no los necesitaba. Pero en este proyecto sí que los necesito y veréis por qué, ¿no? Entonces, al principio me reuní con el vicepresidente de Economía y Turismo, con Biel Barceló, creo que se llama. Y él me dijo que le parecía extraordinario, pero que no era de su competencia, y me mandó al Consell Insular. Y en el Consell Insular estuve casi 7 meses, al final perdiendo el tiempo. Y luego, hablando con Francine Armengol, resulta que el proyecto sí que es competencia del gobierno y lo van a apoyar. Lo que pasa es que están convencidos de que es un proyecto para Mallorca bueno, pero bueno, tienen que llegar a un acuerdo en el que yo quiero estar de acuerdo y no quiero que sea un proyecto del gobierno, sino que sea un proyecto de todos los mallorquines. Bien, dicho esto, bueno, ya tenemos este logo, que este es el principio que quiero compartir con vosotros, que curiosamente es un corazón. El título que habéis puesto a esta charla, que era un camino al corazón, sí. Que decía, bueno, parece la charla de Sergi o de un maestro espiritual, ¿no? Pero no. Yo la verdad es que no sé ni lo que soy, porque me he metido en tantos líos que al final... últimamente lo que me pasa es que cuando me dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo, bueno, ya viendo la cara de la persona que me pregunta, digo, es igual, diga lo que diga, va a decir, este tío no hace nada. Porque claro, no tengo un trabajo fijo, así como no soy ingeniero, médico, arquitecto, y tampoco tengo un sueldo, y bueno, me dedico básicamente en estos últimos 12 años pues es a servir a la comunidad, como decías antes. Es verdad, ahora yo estoy en una etapa de servir a la comunidad sin expectativas, ¿no? De servicio a mi tierra, ¿no? Entonces, pues voy haciendo cosas, básicamente todo siempre está conectado con la educación, pero como no soy ni maestro ni educador, ni siquiera he ido a la escuela, pues todo esto es muy raro. De hecho, la gente me ve como un tipo raro. Entonces, igual voy a decir rarezas, pero espero que las podáis entender. Ahora mismo estoy aquí, como os decía antes, para presentar el último proyecto en el que estoy metido, o el penúltimo, que se llama Camí de Lluc. Y esto es un proyecto que me vino, fue una revelación hace 5 años. Bueno, los que me conocen ya saben que yo nunca hago nada, no doy ningún paso que no me venga, ¿no? A través del universo. Entonces, siempre estoy pues observando, escuchando, y de pronto me vino que tienes que hacer un proyecto de peregrinaje. Bueno, yo no soy un peregrino, o sí, al final me he dado cuenta de que sí, pero cuando me vino esta idea dije, bueno, proyecto de peregrinaje en Mallorca, pero me pareció interesante porque dije, oh, pues mira, esto es una cosa que no lo hay. Sí que hay una marcha aquí a Lluc, del Barwell, que todos conocéis, y también pues hay gente que peregrina de una manera anónima, ¿no? Que sale de su casa y se va hasta un monasterio, aquí una ermita, o a Lluc. Bien, entonces dije, bueno, como yo todo lo que me viene del universo le hago caso, digo, bueno, pues voy a investigar un poco. Entonces me puse en contacto con Gaspar Valero. Yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, es un historiador de Mallorca, un hombre que conoce muy bien esta tierra, que conoce muy bien, aparte de la historia, los caminos, porque es un gran caminante. Y entonces, pues, Gaspar me dijo, això te ficaràs dins un dia, o això... I
no sé jo què dir-te, perquè sí, si són excursions, sí, jo faig excursions, però això de peregrinatge, no ho sé, deixa'm-ho pensar. Bueno, y yo lo estuve pensando un par de meses, digo, esto ya hablo, sí, de hace unos 6 años y medio, y al final él me dijo, mira, yo lo único que te puedo hacer es marcarte unas rutas que son rutas antiguas. Están muchas de ellas prácticamente desaparecidas, sí. Pero el peregrinaje aquí en Mallorca es tan antiguo como el peregrinaje de Santiago. Tiene más o menos una historia que podría estar paralela a Santiago. Entonces me dijo, yo te puedo hacer unas rutas, no hay mapa, pero te daré unas direcciones y tú pues lo vas haciendo. Y yo palmo a palmo, durante 5 años he recorrido esta isla, que bueno, de entrada tengo que decir que estamos en una, por si no lo sabíais, pero seguro que todos lo sabéis, que es una isla realmente extraordinaria. No solamente por su paisaje, sino por su energía. Yo creo que esta isla, en mitad del Mediterráneo, tiene una energía que nos ayuda a entender un poco por qué estamos aquí, ¿no? Si quieres saberlo. Entonces, para mí ha sido una experiencia única. Como os decía, he recorrido durante 5 años con la ayuda de algunas personas cada vez que hacía una etapa que decía hoy tengo que ir, por ejemplo, de Llubí a Costitx, pues si conocía a alguien en Costitx o en Llubí, lo llamaba amigos, ¿no? Y los invitaba a que vinieran conmigo. Al final, bueno, fui creando un equipo con muy poco, prácticamente casi sin medios económicos, porque la fundación que fundé y que presido es una fundación con pocos recursos económicos. Tiene mucha ilusión, hay un gran espíritu de lucha y de sacrificio, pero prácticamente las ayudas son de Lorenzo, de Camper, de mi amigo, y de un amigo que está en Londres. Entonces recibo unas ayudas, pero todas estas ayudas las dedico directamente a educación. Y para el Camí de Lluc tenía muy poco, pero gracias a los amigos, y por esto los amigos son tan importantes, que cuando los necesitas están. Entonces, gracias a los amigos, pues he podido hacer este proyecto y terminarlo. Y ahora mismo es un proyecto que está, las 7 rutas que ahora os comentaré están maquetadas en 4 idiomas, en alemán, en español, en catalán y en inglés. Y solo hace falta pues que los mapas guías y la página web pues se active, y este es el proceso que tengo con el Govern, porque como veréis ahora involucra a 34 pueblos de Mallorca, pero sobre todo la gente con la que he compartido el proyecto se ha dado cuenta que es un proyecto importante para Mallorca. ¿Por qué? Porque primero es un proyecto espiritual, es un proyecto ecológico, es un proyecto social, también es un proyecto cultural y sobre todo para mí es un proyecto educativo. Y digo educativo porque cuando tú haces algo, sea lo que sea, si tú lo que estás haciendo puedes llevarlo a una escuela y que los niños puedan aprender, ¿no?, de este proyecto, esto para mí es un proyecto educativo. Ya he hablado con la Consejería de Educación y vamos a llevar también este proyecto a los niños, ¿no? Bueno, lo voy a enseñar, a ver si...
Este es el mapa con las 7 rutas. Cada ruta sale del mar, que es nuestro nacimiento, ¿no? El origen, de donde venimos. Y todas las rutas llegan a Yuk. Yuk, Lucus, significa bosque sagrado. Por lo tanto, es un viaje del mar al bosque. El factor esencial del peregrinaje es el viaje interior. Es decir, viajamos por fuera para conocernos por dentro. Y estas rutas, como decía, nacen en el mar. La primera es la ruta de Formentor, si empezamos por arriba, y en 4 etapas llega a Yuk. Luego, las etapas más o menos son de entre 3 y 5 horas. Si alguien quiere hacer 4 o 8 horas, pues puede hacer 2 etapas, ¿no? La otra es la de Alcudia, que también son 4 etapas. Luego la de Artà son 7 etapas. La de Manacor son también 7, creo. 8 etapas. Curiosamente, por ejemplo, esta de Manacor y esta de Sachselines, al principio, cuando comentaba con Gaspar, decía, esto del plano va a ser duro, porque Mallorca, parece que el atractivo de Mallorca está en la costa y en Tramuntana, ¿no? Pero luego, cada vez que llegaba a casa, que había hecho una ruta, hablando de Sachselines o de Manacor o de Artà, llegaba y decía, wow, esto ha sido la etapa más bonita, más extraordinaria que he hecho. Y esto lo he dicho todas las etapas. Realmente el trayecto del plan es muy singular, muy especial. Crees que no hay nada que ver, que solamente pues, es algo que está muy despejado y tal, pero de pronto entras en un bosque de encinas, en un sendero. Tengo que decir que casi todas, prácticamente no tocas asfalto, todas las rutas, todas las etapas son a través de senderos. Y el paisaje es extraordinario. Y allí te conectas contigo muy fácilmente porque está el silencio, están las plantas, los árboles, los animales. Es un viaje realmente que yo recomiendo ahora mismo a todos. Y no hace falta ir a Santiago. Yo estoy seguro que cuando la gente empiece a hacerlo y empiece el boca a boca, pues muchos mallorquines, que creo que la mayoría de nosotros lo necesitamos renovar el espíritu, necesitamos estar con nosotros mismos. Y creo que este viaje, el viaje de un peregrino, es un viaje pues iniciático, ¿no? Es un viaje para conectarse con su ser verdadero. La ruta de Palma son 4 etapas, la de Sachselines son 9, en la más larga, y la de Andratx creo que también son 8 etapas. La de Andratx en algunos momentos se conecta con el GR, ¿no? Que ya muchos de vosotros lo conocéis. Y estas 7 rutas son el resumen de lo que es el Camí de Yuk, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de lo que es el mapa guía, que está hecho en este pequeño libro, en un librito. Hay 7 libros que están hechos en 4 idiomas, como os decía, y en cada libro, a ver si os lo puedo enseñar por aquí. Bueno, este es el comienzo del libro.
Pues hay las 40 primeras páginas son 40 páginas de texto, de explicación de lo que es el Camí de Lluc, de la historia del Camí de Lluc. Cómo hacer la transición. Bueno, no me voy a extender. Qué llevar en la mochila, cómo caminar. Y el tema de los votos es muy importante. Es decir, que el peregrino, cuando tú decides hacer un peregrinaje, yo diría que el peregrino es lo opuesto a un turista. El turista, por ejemplo, en el caso de Mallorca, cuando llega a Mallorca lo que quiere pues es playa, y quiere un buen hotel, y quiere una buena comida, y diríamos, un poco egoísta, ¿no? Quiere mucho para él, ¿no? Pero de una manera quizás muy superficial, ¿no? El peregrino camina de otra manera. Es una persona, diríamos, que quiere algo más que esto. Por esto está interesado en el lugar intrínseco, ¿no? En lo que es la isla. Quiere conocer sus gentes, quiere conocer la artesanía, quiere comer agricultura, quiere conectar con la agricultura ecológica. Es otra manera de entender el viaje, ¿no? Entonces, los peregrinos, cuando empiezan el peregrinaje, hacen votos, y hay unos votos fundamentales. Nosotros lo explicamos aquí en el librito para la gente que no los conoce, ¿no? Entonces hay varios textos también. Hay un texto de Satish sobre esta idea de turistas o peregrinos, y no es que tengamos que escoger. Evidentemente vamos a ver muchos turistas que van a querer hacer el viaje de peregrino también, aunque sea una etapa o dos. El peregrino normalmente viaja en invierno, viaja en primavera, otoño, básicamente invierno. Por lo tanto, aquí en Mallorca vamos a acoger a los peregrinos de todo el mundo en la época de invierno. Bueno, ¿para qué caminamos? Caminamos para renovar el espíritu, para conocernos mejor, para observar la naturaleza, para hacer ejercicio, para escuchar tu corazón, para hacer amigos, para recuperar el sentido común, para ir poco a poco, para reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre todo yo creo, para elevar la conciencia. Creo que eras tú que decías al principio que habías hecho este curso y que lo que te había aportado sobre todo es una conexión con la conciencia y con la ecología, ¿no? Este es un proyecto para elevar la conciencia. Yo creo que esto es lo más importante. Y esto me conecta, y por eso antes decía que es un proyecto educativo, porque la educación actual, la educación hay muchos sitios, muchas escuelas que están haciendo la nueva educación. Y esto es muy importante porque si no sabemos quiénes somos, es muy difícil que luego a la hora de actuar en el exterior, pues podamos hacer las cosas bien y encontremos esta felicidad que todos buscamos. Y esto es lo que precisamente promueve la nueva educación, ¿no? Una educación holística que integra las manos, el corazón y la cabeza. Uno de los mantras que tengo con mi mujer y que lo recordamos cada día es: escuchamos el corazón antes de que intervenga la cabeza, porque la cabeza nos lleva al abismo.
esta cabeza descontrolada, ¿no? Estos pensamientos que no pasan por el corazón, sino que siempre están ahí haciendo ruido. Esto es delicado y diría, y creo que todos estamos de acuerdo que peligroso. Por lo tanto, el conectarnos al corazón, esto es esencial. Y esta nueva educación es lo que busca en primer lugar, es decir, el autoconocimiento. Cuando nos conocemos, luego podemos buscar la autosuficiencia, es decir, el autoconocimiento en el mundo interior y la autosuficiencia en el mundo exterior. Entonces, si nos conocemos, vamos a ser mejores personas, vamos a ser personas éticas. La ética es algo que cuando analizamos ahora mismo cómo está nuestra sociedad, sin ir más lejos, aquí en Mallorca, en nuestro barrio, ¿no? Nos damos cuenta que la ética, es decir, la ética para mí es todo lo que tú piensas, o sientes, o haces, te hace ser mejor persona. Si te hace ser mejor persona, es ético. Si no, no es ético. Y yo creo que el camino de Jung es un camino para hacer esta transición hacia una mejor sociedad, ¿no? Creo que esta isla, si hacemos una transición del turista al peregrino, creo que será positivo. Bueno, en las primeras 40 páginas, como os decía, hay un resumen de las plantas del Camí que he hecho con Carlos Amengual. Luego también hay un resumen del paisaje, pero muy general, porque el turista, si llega a Mallorca y tiene que ir a un sitio y se pierde, se enfada. Pero el peregrino no, el peregrino quiere descubrir, no quiere que se lo des todo hecho. Por lo tanto, hay una descripción bastante clara de lo que es la ruta y luego hay un mapa, que ahora veréis, pero no es muy explicativo, es decir, el peregrino quiere descubrir, no quiere que se lo des todo hecho. Por lo tanto, hemos hecho unas descripciones de la ruta en general, del paisaje en general, y luego de cada etapa una descripción para que no te pierdas, y luego un mapa, ¿no? Que ahora veréis. Bueno, esto es un mapa, este es el de la ruta de la etapa de Portocristo, que sale de las cuevas de Portocristo. Es un mapa hecho a mano y pues hay los kilómetros, quiero decir que hay la distancia, en este caso son 14 kilómetros, una duración de 4 horas y una dificultad fácil. Es una etapa fácil y llega hasta Manacor. Entonces aquí hay la explicación, ¿no? de la etapa de Portocristo a Manacor. Y luego entre etapa y etapa pues hay o algún texto o algún poema y luego unas pequeñas fotos muy generales. Este es el mapa de Manacor Petra. Y bueno, yo ahora quiero reunirme con todos los alcaldes de estos 34 pueblos para que se impliquen en el proyecto y que puedan también pues, dar su apoyo, ¿no? Antes de pasar a preguntas o comentarios que queréis hacer, quiero mirar a ver si me olvido de algo. Bueno, el peregrinar es una definición que me gusta de peregrinar es sacar lo mejor de uno mismo, y esto conecta con la educación. Decía, creo que era Gandhi, que decía que la verdadera educación es sacar lo mejor que tiene cada uno dentro, ¿no? Que es algo muy diferente a la educación que hemos recibido, o por lo menos que hemos recibido los de nuestras generaciones, ¿no?
El peregrinaje también es relaciones. Es una relación contigo, es una relación con los demás, es una relación con la tierra, con la naturaleza, con el cielo. Siempre cuando preguntamos a un sabio cuál es el gran problema que tenemos todos, que tenemos en Mallorca, que tienen en Taiwán, que tienen en Estados Unidos, el problema con el que sufrimos mucho es con las relaciones. No sabemos relacionarnos primero con nosotros mismos, no sabemos relacionarnos con los demás y no sabemos relacionarnos con el lugar que nos sustenta, ¿no? El peregrinar, cuando tú peregrinas, haces una transición. Es decir, es como es un ritual para trabajar a nivel interno, ¿no? Y ahí tú puedes ver tus miedos y puedes conocerte un poquito más, entender, a ver qué es lo que necesitas cambiar. Entonces no tienes miedo al cambio. Entonces Camí de Lluc es mucho más que un viaje a pie, ¿no? Es una... yo diría que no es un viaje turístico, que hay un deseo de, lo que decía antes, de cambiar, de trabajo interior, de crecimiento, de superación, de buscar experiencias extraordinarias, de vivir algo nuevo, ¿no? Y finalmente decir que es una invitación a caminar Mallorca como peregrinos de la tierra por estas 7 rutas, que son 7 rutas sagradas. El peregrinaje es muy diferente al senderismo o al excursionismo o al trekking, ¿no? Es algo que yo creo que nos puede ayudar a ser mejores personas y sobre todo a entender los negocios, la agricultura, la artesanía de otra manera. Por esto yo voy a seguir de muy cerca este proyecto para que todas las cosas que se hagan, que se van a hacer albergues, Camí de Lluc, y se va a hacer un zapato, Camí de Lluc, y un vino, Camí de Lluc, etc. Que todas estas cosas se hagan de otra manera, que se hagan con otro espíritu, con otra manera de hacer negocios, con más respeto, con más conciencia, y que todas las cosas que hagamos que sean un ejemplo. Esta música que hemos hecho yo creo que es un buen ejemplo. Son 10 composiciones que estarán en un CD, composiciones de música clásica que estarán en un CD, que se venderán a un precio asequible, etcétera, etcétera. ¿Disponemos de más tiempo? ¿De cuánto tiempo? 15. De 15 minutos. Pues si queréis abrimos un turno de preguntas o reflexiones y os invito a que todos participéis. Yo quería preguntarte, has dicho que hay poco asfalto, ¿verdad? Sí, hay poco asfalto. ¿Los caminos son públicos o son privados? Bueno, es decir, creo que solamente hay 3 caminos que son privados, pero que tienen acceso, es decir, que tú tienes acceso. Tienes acceso, pero en uno de ellos, por ejemplo, hay que pedir permiso y en otro hay que pagar 4 euros y en el otro también tienes que pedir permiso. El 97% son caminos públicos. Sí. Yo, otra pregunta. Este proyecto, tienes toda la razón de que no tiene nada que envidiar el cambio social. Siempre dices Tramuntana, pero claro, no porque sea la olvidada. Toda la parte de Cabo Salinas es espectacular. Lo que ocurre es que has hablado de sostenibilidad. Estoy de acuerdo contigo. Si tú le sumas toda la gente que viene a la Tramuntana, y si esto funciona, que sí, encaja bien, puede funcionar, aquí la sostenibilidad puede salir disparada. No sé si me explico. El sumatorio de las... Puede haber demasiada gente.
Entonces, claro, choca un poco con tu principio, que es correcto. Pero quizás ahí te va a saltar la sostenibilidad. No sé si lo has contemplado ese problema. O ya lo arreglarás. No, sí. Sí, porque me lo ha dicho algún amigo, entonces... Bueno. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Que este chico, Agustín El Casta, dice que los que vienen tienen que volverse. Pero claro, es que si esto funciona, aquí va a venir mucha gente, porque, por ejemplo, este de Manacora, yo lo he hecho, es espectacular. Sí. Es muy desconocido. Solamente en Alemania hay 1 millón de peregrinos. Ya, sí, por eso te digo. Bien, yo te voy a contestar lo que yo pienso, ¿no? Si yo pensara esto, de que vamos a crear un problema de no sostenibilidad o insostenible, o que vamos a crear un problema en una parte, es decir, que este proyecto no es un proyecto que forma parte de la solución, yo no lo haría. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, este es un proyecto sagrado. Es un proyecto, yo solamente hago de intermediario. Es decir, a mí me han dado este proyecto, yo lo hago y de esta manera creo que el proyecto se va a autorregular. Porque si no, creo que no sería. Entonces, yo tengo el convencimiento, no me digas cómo, porque no lo sé. Pero al ser un proyecto sagrado, creo que él mismo va a tener la capacidad de autorregularse. Ya sé que es una contestación que a muchos de vosotros os puede sonar a... Pero es lo que en profundo, honestamente creo. Sí. Hola. Bueno, yo cuando he escuchado el proyecto, te he estado escuchando y ahora que escucho esa pregunta, yo he tenido la sensación, mientras escuchaba, de que precisamente desde mi sensación interior, esta es la solución. Es decir, yo he interpretado, he sentido que esta puede ser la oportunidad, como tú has dicho, de transición, de una nueva manera de experimentar Mallorca. Que cómo se va a solucionar, igualmente creo, cómo se va a solucionar, me refiero al hecho de que, bueno, ahora está en boca de muchos el tema de que hay masas de gente, etcétera. Yo creo que efectivamente será las transiciones uno las empieza y no sabe cómo las termina. O sea, quiero decir, la transición se hace a sí misma. La idea, me parece, la oportunidad de que se produzca esa transición del turista al peregrinaje, como tú has dicho, está enfocado, bueno, yo creo que coincido en que el peregrinaje, normalmente el peregrino lo hace más en invierno, es decir, en una época que no hay tanta masificación. Y por otro lado, que como tú dices, o sea, al ser una transición puede empezar, que puede tener una apariencia a lo mejor caótica, o que unos pueden pensar que efectivamente demasiada gente y tal, pero que en sí mismo se puede producir, o sea, cuando estemos en la etapa final de la transición, se puede producir el equilibrio, ¿no? O por lo menos yo siempre soy una persona que siempre veo las cosas de manera positiva. Es como que a pesar de mí, lo veo siempre de manera positiva. Y personalmente lo he escuchado y lo vivo, lo siento, como eso, como una oportunidad a la transición. Y que eso que plantea Andreu puede que sea, entre comillas, un momento del inicio de la etapa de la duda que pueda surgir, pero que poco a poco se puede ir solucionando, ¿no?, en sí mismo. És una sensació que quería compartir. Hola, molt bones. Jo te volia fer una pregunta, perquè jo no soc peregrí, soc més senderista i m'encanta disfrutar del senderisme i tot això. Però m'ha agradat escoltar-te. No sé si pots anar a mallorquí o vols que també... M'ha agradat i
I sempre que soc senderista, el que trobo són més turistes, que saben quasi més que els mallorquins, que la gent de pròpia d'aquí. I això és una cosa que volia dir, només. I després, en el del peregrinatge, m'agradaria saber si també en les etapes es poden fer, a lo millor totes, en conjunt. Crec que has posat que n'hi ha 7 etapes, 4 etapes, coses d'aquesta. O sigui, una solució també per anar i estar a algun puesto, com passa en el Camí de Santiago, tot això, per dormir. Era aquesta la meva pregunta. Gràcies. Sí. Bueno, estem en els comans. Per tant, ara el que se tracta és de començar a crear estructura. L'altre dia xerrava amb la dueña de Logitravel, que és una agència que cada dia rep 1 milió de visites a la seva pàgina web. I ell me deia, escolta, compta't jo, això és un projecte que me va agradar molt el que me va dir, perquè me va dir, per això és un projecte col·laboratiu, és a dir, aquí ha de col·laborar tothom, el govern, els empresaris, és a dir, és un projecte que tot Mallorca el farà seu, com ara, per exemple, ja he xerrat amb pagesos que posaran, que passa per dins la seva finca o per davant la finca i posaran un lloc, un puesto per vendre verdures, és a dir, que s'anirà involucrant gent en aquest projecte i jo crec que la infraestructura s'anirà creant a poc. La gent que té hotels s'adaptarà a millor l'hivern i no tancaran els hotels. La gent que vulgui, per exemple, he estat xerrant amb el bisbe i el bisbe ha oferit tota la xarxa que té de monestirs i inclús de convent i coses que estan tancades que poden donar l'oportunitat a emprenedors de gestionar també aquests espais. L'economia local serà molt interessant a nivell d'artesania i de... O sigui, crec que és un projecte que, lògicament, llavors, per exemple, tu arribes... Una cosa molt curiosa. Tu arribaràs a Inca, i a Inca es peregrí i dirà, bueno, jo m'he quedat a dormir aquí. Doncs a Inca no hi ha cap hotel. O sigui, una ciutat de 35.000 habitants no hi ha cap hotel. Ara s'estan espavilant. Estan començant a fer coses perquè s'han donat compte que l'altre dia vaig anar amb Sobalda i m'ha dit no, ja hi ha com a tres persones que estan interessades i tal. Vull dir que la infraestructura s'anirà creant a poc. Mentrestant, ens haurem d'adaptar. És a dir, que per exemple, quan arribem a Inca hauràs d'agafar potser un taxi o una tenda de campanya i també hauràs d'anar a l'estudi de Santa Magdalena o estaràs connectat amb un autocar i aniràs a l'hotel de Serenal. Vull dir que tota aquesta infraestructura, tot això, o sigui, el camí de Lluc ara han posat la primera llavor. La segona és que el govern arriba a un acord amb el govern i una vegada que el govern que ens posen d'acord, llavors els empresaris començaran a intervenir i a poc aniran creant aquesta estructura que ara mateix, evidentment, no existeix. Però jo crec que ens ajuda de tots. Jo tinc la intuïció que anirà bé. I m'havies dit una altra cosa, no? No, està bé el que me demanaves. Bueno, yo es que me voy un poco de vida porque soy gallega, entonces con el camino de Santiago. Lo que pasa es que por experiencia, yo he hecho 2 veces el Camino de Santiago y siempre es gallega porque el Camino de Santiago se empieza a la puerta de tu casa, es la frase. Entonces yo tengo la ventaja de ser gallega, entonces empecé en nivel. Y la mayoría de los peregrinos van en verano. O sea, yo lo hice en invierno y otro en verano. Y la mayoría, porque se vende más como un tema turístico. Ese es el problema, que mucho el tema peregrino acaba siendo un tema turístico. Y ese es un poco es lo que quiero avisar, de que tener cuidado con eso. Porque en los meses que más el camino está a tope, y cualquiera, porque también hay 7, 8 creo, con el inglés,
en verano, que es junio, julio, agosto y septiembre, es, sobre todo el Camino Francés, es brutal el número de peregrinos. En cambio, en invierno es cuando yo te reconozco que como peregrino es más bonito, porque vas casi solo en cada etapa, o sea, casi no te encuentras a nadie, pero sí que el tema de peregrino se acaba siendo turístico y saturado y en este tema sí que tenéis que, creo que deberíais de regularlo. Bueno, respecto a lo que dices, hay que tener en cuenta una cosa, el clima es un factor clave. El clima de Galicia es muy diferente al de Mallorca. Pero aquí tenéis algo, lo que es la tramontana a mí me encanta, y es la insolación, y en eso te voy a dar la razón. Pero también muchos problemas de la insolación que hay es porque el tema de los árboles es un tema que podéis tratar con los caminos, que haya sombra, y tendréis todo el año. Sí, sin duda. No, creo que se harán muchas cosas en torno a esto, pero hemos estado analizando mucho este tema y yo cuando he hecho el camino en verano, en julio, agosto, he dicho, bueno, es que me he parado. El tercer año ya me paré, ya no, porque es muy, muy duro. Entonces yo creo que en Mallorca el tema del clima, el invierno es muy benigno, cada año más hay un cambio climático. Entonces creo que la gente, julio y agosto, en Mallorca concretamente, van a ser pocos. Quizás los turistas que ya estén aquí, igual ya están y les apetece hacer una etapa, porque habrá muchos. Lo que quería comentarte también es que va a haber gente que va a hacer una ruta entera o va a decir, bueno, yo me cojo un mes, porque esto más o menos es un mes, 5 semanas, hacerlo todo. Hay gente que lo hará todo, gente que hará una ruta, gente que hará una etapa, es decir, que habrá muchas variantes con esto. Creo que evidentemente con los 12 millones de turistas que vienen en verano, o los 9, no sé la cantidad, en julio y agosto, muchos de ellos, como tendrán la información, pues les apetecerá también, será una opción más hacer una etapa, ¿verdad? No, perdona, simplemente es con respecto a lo que decías de la estructura, ¿no?, que se va a ir haciendo poco a poco. Se me ocurría cuando te he escuchado que lo que yo creo que sería interesante es que la estructura, digamos, que no se creara una estructura excesivamente grande, sino que fuera más bien una transformación. Es decir, lugares que puede que ya existan enfocados al turista, que se puedan transformar en lugares enfocados al peregrino. ¿Me entiendes? O sea, un poco recuperando la idea de la transición, es decir, realmente es posible que ya haya mucho para turistas, pues de lo que hay, incluso empresarios que puedan estar, entre comillas, cansados del sector del turismo, digamos, masivo, o el turismo superficial, por llamarlo de alguna manera, que quiera convertirse en un empresario enfocado al peregrino. O sea, digo, por tener en cuenta la transformación de la estructura y no solo la creación de nueva estructura, por aquello de que hay ya mucho creado, ¿no? Hay, igual que dices, bueno, utilizar los conventos o utilizar espacios que ya existen, que no exista nueva construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que eso está contemplado, ¿no? Y respecto a lo que decía la compañera que ha hablado ahora, sí, yo también estoy de acuerdo que hay que estar vigilante, sobre todo porque, bueno, creo que hay que tener un poco de cuidado con los políticos. No porque sean malas personas, simplemente porque, bueno, igual por inercia, tienden a ir a lo que ya conocen, tienden a ir, como si dijéramos, un poco hacia atrás, ¿no? Y entonces hay que estar al tanto, y como ahora todavía es algo que no está creado, es interesante que en la negociación se haga mucho hincapié de que se tenga en cuenta que el objetivo no es repetir, como dice ella, un camino de Santiago enfocado al turismo, pero caminos a Ayun, ¿no? No sé si me explico. O sea, digo, creo que es un momento interesante para estar muy vigilante y muy insistente en ese tema de que se trata de
de hacer la transición, no de repetir y dar más opciones a lo mismo, ¿no? Bueno, gracias. Buenas tardes, Jen. Bueno, lo primero agradecerte que hayas tenido 2 osadías. La primera de ellas es plantear este proyecto que, como tú bien dices, aparentemente todavía no está cerrado, pero cualquiera que lo vea y que lo escuche no puede decir otra cosa que chapó, es decir, es una cosa que solo le falta ponerle la guinda. Por otro lado, la osadía también de querer aportar ese peregrinaje a la isla que va a transformar y que posiblemente, como comentaba Teresa, va a ser capaz de abrir otro tipo de turismo, va a ser capaz de generar otro tipo de emprendedores en esta isla que van a ser capaces de aportar los recursos que la ruta necesita. Y de aquí ya de antemano, gracias bien por aportarlo a esta isla que tanto se lo merece, y que tengas tú muchos éxitos con ello. Entendido, basta. Sí, una de las cosas de las que yo me siento satisfecho, por decirlo de alguna manera, es que creo que es un proyecto de todos, es un proyecto de toda la gente, y creo que la imaginación será un instrumento importante para generar esta nueva manera, esta transición, ¿no? de pasar del exceso a la moderación, del miedo a la confianza, de estos negocios, los negocios del futuro, la economía del futuro tiene que ser una economía más justa, más del bien común, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como queráis. Entonces, yo creo que todo esto lo va a hacer la gente de Mallorca. Es decir, no es un proyecto de 1, ni de 10, es un proyecto de todos los que estamos en Mallorca. Y cada uno ya igual se inspirará o no, simplemente irá a caminar o no hará nada, pero tendrá la oportunidad de poder imaginar algún negocio, alguna manera de conectarse a este proyecto que le haga sentir mejor, ¿no? Quería preguntar cuándo comienza. ¿Cuándo comienza el proyecto? Si ya comenzó, si ya se está caminando. No, porque hasta que no llegue con este acuerdo con el gobierno, no lo podemos hacer. Pero si llegamos al acuerdo, que puede ser en un par de semanas, pero con el gobierno nunca se sabe, porque en teoría yo iba a presentar el proyecto en junio, cuando esto lo pensaba en enero. Entonces estamos en junio y aún estamos ahí trabajando. Entonces, a mí me gustaría que fuera en septiembre. Si en el momento que lleguemos a un acuerdo, luego es hacer la edición de los guías, también podrá ser a través de internet, pero hacer la edición de los guías mapas, página web, por si hay algún cambio, que la gente se pueda conectar y ya la gente empieza a caminar. Es decir, en el momento que hacemos toda la edición de mapas guías, que podría ser mañana, si lo supiéramos, si ya tuviéramos este acuerdo, entonces en un mes y medio podríamos hacer la presentación. Yo espero que sea septiembre-octubre. Pero cuidado, los que estáis aquí, si veis que en septiembre-octubre no es, pensad que os dije que no está en mis manos, que puede que se alargue. Pero nunca sabes, igual al gobierno de pronto le interesa más por política presentarlo el año que viene. ¿Sabes? Estas estrategias que yo no domino, pero el proyecto se podría presentar en 3 meses. Gracias. Bueno, ya parece que el tiempo... Creo que va a ser la última pregunta. Más que una pregunta, decir que cuando he visto el mapa con los caminos y he empezado a escuchar hablar, pues me he visto en un bosque con una sensación.
nada más. Bueno, pues qué bien terminar contigo. Muchas gracias.